Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy aquí de nuevo jugando Amulet Titan, ok, un vídeo para aprender cómo jugar Amulet Titan o cómo jugar contra Amulet Titan, contra diferentes tipos de matchups. Y bueno, pues, dicho esto, vamos a empezar el vídeo, recuerda suscribirte y vamos. Vale, seguimos nosotros, no está mal, voy a dejar un poquito aquí el micrófono, perfecto. Mano muy buena, la verdad, sinceramente, me quedo. Vamos a ver qué juega el oponente. La verdad es que, bueno, me suelo guardar últimamente los amuletos, pero porque hay bastante odio en el sentido de que, bueno, pues es mejor guardárselo. Ok, la mayoría de veces es mejor guardárselo, pero aquí voy a hacer turno 1 amuleto. La verdad que no lo veo una mala jugada. Turno 1 amuleto, turno 2 amuleto, driada y creo que para el turno 3, una de dos. O nos da para transmutar la tolaria, o podemos, y aparte creo que es un pairing, puede ser scan, perfectamente, o sea que es un pairing jodido, la verdad. Aunque últimamente llevando las líneas puede que tengamos una posibilidad, ¿no? Pues tengamos... Mira, no está mal, el robo está genial, la verdad. Muy buen robo. Y de hecho voy a intentar prevenir un poquito todo, ¿no? O sea, voy a hacer aquí Driada. Voy a dejar en el campo de batalla la... esta Boneslam. Y voy a transmutar. De esta forma, básicamente, creo que es imposible. Es que tiene turno con vamos sí o sí, creo. Es que no hay forma humana de que nos puedan matar en el turno. O sea, simplemente nos daría para combar y ya. Estoy pensando cómo hacerlo. No hace falta jugar la Bonesland. De hecho, precisamente puedo jugar la Simbiosis y sacar de ahí azul, ¿ok? El doble azul, por extenderse un par de veces. Transmutamos Tolaria y ahí ya, por mucho que él quiera, creo que ya es partida para nosotros. A lo mejor tenga doble Zosa, y bueno, que tampoco lo creo, ¿no? O sea, yo qué sé, como se vea, pero que no creo, la verdad. Bueno, que nos haga Grief. Sí, es cierto que nos haga Grief. Bueno, pues escameado. Voy a poner un pacto verde, damos turno. Que nos haga Grief escameado, sí que es cierto que le vale. Pero generalmente la verdad que no... No, también había una opción que era guardármelo, esperar un poquito y en el turno siguiente transmutarlo en el momento y jugarlo, ¿ok? Aunque tampoco se iba a sobrevivir la driada, por eso no lo he hecho de esa forma. A ver. Pero sí es can, ¿eh? Es un pairing malo, es un pairing horrible, es un pairing que vamos a sufrir, pero que bueno, vamos a intentar a ver si podemos ganarle esta. Va a faltar push ahí, ¿ok? Al fin y al cabo nuestra Wincon ya está en la mano. Voy a ir por un par de titanes, así que yo creo que con eso nos vale. Y aunque le tire Terminate a uno, la verdad que eso nos seguiría valiendo. O incluso para prevenir podría ir por un coloso. Sí, creo que si puedo intimidar, voy a por el coloso, es mejor, la verdad. Vamos, si hay turno titán. A menos que él tenga algo para pararlo. Como he dicho, el Grief quizás sí que le valga. Si lo escamea y tal, sí que puede que le valga. Evoca. Vale. Y puede que le valga. No es que le valga. A ver, que robamos. La verdad... Vale, mira, perfecto, hemos robado titán. Pues mira, para adelante, ¿no? Lo he dicho, yo aquí voy a hacer o doble titán o tiro de coloso, pero para prevenir más que nada. Por si puede tener el terminal en la mano. Vale, ya está. Vale, no tiene ni el terminal siquiera. Y bueno, pues aquí el side es un poquito bastante complicado. A ver, me explico. Si salimos nosotros, el tema de las sagas podemos dejarlas de base. O sea, podemos no, debemos dejarlas de base. ¿Por qué? Porque contra él son la hostia, porque nos dan esa salida. Y antes de que juegue la luna, nos da esa salida fuerte, ¿no? Salida para mejor turno 3 tener letal, ¿no? Pero es que es cierto que si sale él, su luna va a entrar antes que nuestra... de que nuestra saga triggere, por lo que las sagas tienen que ir, ¿ok? Aquí básicamente voy a meter... mira, al final metí Radiant, perfecto. Voy a meter Radiant, un par de Boseiju, meto en las líneas, obviamente, el par de Dismember, plan seguro y un par de Trackers. Tengo que quitar Caverna, Boyuka, depende, la veré, depende de cuánto... al fin y al cabo las tierras que nos queden, ¿no? Voy a quitar las 4 Urzas. Lo he dicho, si sale él, las sagas las suelo quitar todas. Me suele ir bien así, por lo mismo, porque digo, las sagas paso olímpicamente. 32 tierras por ahora, 30 más 2 flipeables, ok. Voy a quitar la Boyuka, la verdad que sí se puede prescindir de ella. Aquí el Palazusa se va, obviamente. Cultivator depende mucho, porque Cultivator a lo mejor generalmente no vas a jugarlo con fuelle. No vas a jugarlo bien, ok. Si es que llegas a jugarlo, aparte que es triple verde, no vas a jugarlo como es debido. También para reventar la mesa, así que muchas veces no pienso si quitarlo o dejarlo, ¿eh? O me quito, por ejemplo, el Explore, la verdad. Sí, que tampoco es mala idea. 31 tierras, ya está adaptado al mazo. Vamos a ver qué tal. A ver. Primera mano, la verdad que me da un poquito descontento.
No por nada, sino que porque simplemente tengo que robar más tierra. No es que esté mal la mano, pero ocurre un poco eso. Ocurre un poco de que, por ejemplo, si él tira de Grief, es que depende un montón hacia que la haga, la verdad. Tengo Dismember en la mano, lo cual es bueno. Pero por ejemplo que nos quita la simbiosis, que son tierras, pero que son tierras al fin y al cabo que nos puede quitar, ¿no? Son tierras flipables, voy a quedarme la mano aún así, no está mal por lo mismo. Que el robo de Bonesland, robo de más tierra, no es una mala mano. Tengo miedo de algunas, sé que es cierto, porque no tenemos ninguna básica en la mano. Pero la verdad que no es una mala mano, sinceramente. Vamos a ver qué hace él. Mulligan 6 por su parte. Vamos, la primera mano era buena, la primera mano era del rollo, era bastante buena. Y siendo nosotros, bueno, pues era casi impar, lo dicho. Tenía que tener el Grief escameado y tal. Y ya no hay mucha coincidencia. Aún así tenía simbiosis. Lo que no me gusta de la simbiosis es que, por ejemplo, es muy condicional, que puedo no salir, pero aún así, si nos hacía Grief y tal y nos quitaba un par de cartas, tenía la simbiosis. Que al fin y al cabo iba a caer un titán, ¿ok? Como vimos. Así que la primera partida era una win-win. O sea, no podía el oponente hacer mucho contra ello. Chumulín a 5. Bueno, a ver, es más complicado que tenga una salida mucho más potente, ¿no? Creo que es más complicado, la verdad. 4 cartas en mano, va por una doble, ok. Soulside, pues nos dan mejores salidas que nos puede hacer. O sea, en el sentido de que da salidas menos peligrosas, ok, por así decirlo, de turno 1. La verdad que el mono tampoco me hacía mucho daño ahora mismo. O sea, el mono mismo me da un poquito igual por el tema de que tengo mi Grazer, tengo incluso segundo turno de tirada, ¿no? Bueno, depende de lo que me quita ahora, pero tengo general cositas, ¿no? Así que el mono no me da tanto problema. La peor salida la de Grief, típico Grief escameado y tal, dando por culo. Pero, lo dicho, tampoco está mal la mano. Necesito robar tierra. Yo 31, la verdad que puedo robar alguna más. No estaría mal, pero depende, a ver qué tal. Yo, por ejemplo, con este tipo de pairings, sí que es cierto que me tiras líneas. Las estoy probando y van bien, no van nada mal. Sinceramente, para quien tenga dudas, no van mal, o que las líneas no van mal. No está mal el robo, me mola. Vamos a hacer tierra tape, damos turno. Si hay turno tendremos seguramente que tirar... Es que a veces uno no iba a tirar, obviamente, yo qué sé, copiando la Blockcreen, ¿no? Un poco... Segundo turno tendré que tirar simbiosis enderezada o alguna fuente cualquiera. Bueno, alguna fuente. No, la fuente de verdad tenemos. Me refiero a tener que tirar algún tipo de tierra enderezada por el tema de que es la luna, ¿no? Más que nada para prevenir un poquito y tal. Y si no, puedo tirar Dismember perfectamente al Laudi. O puedo incluso copiar, yo que sé, jugar la Besuga copiando lo que sea, ahora que me da un poquito igual. Y jugar el mapa. O jugar. Si hay turno, realmente que haga una luna. ¿Qué les ocurre? Que nosotros tenemos la posibilidad de tirar la Oseihu. La tenemos en la mano, pero teniendo un Dauti enfrente que mete presión y aparte que no podemos bloquearlo, no me gusta mucho el tema de picarme vidas con la simbiosis. Así que estoy pensando en hacer mapa. Mapa, Besuba, copio, qué sé, su block crio, copio mi propia simbiosis, me da un poco igual, la verdad. Si tuviera un bosque ya me daría, lo he dicho, me daría totalmente igual. Pero al no ser el caso, la verdad que tengo que mirar un poquito todos los detalles, ¿ok? Estoy a 20, la te lo he dicho, solamente de presión. Así de esta forma, lo he dicho, no me quiero picar vidas con la simbiosis. Voy a hacer quizás simbiosis tapeada normal. Voy a jugar el mapa y voy a dar turno. Si me juega Luna, adelante. Si me juega el mago, también adelante. Tengo la mano el Dismember, o sea, puedo luchar contra ello. No es el caso. A ver qué es lo que descartaba. ¿Qué es lo que tenía en mano? Aún terminé ahí. Bueno, vale. Pues al final no era el caso. Ok. Pasa el daño. No está mal. Me gustaría robar quizás eso, algún tipo de tierra un poquito mejor, ¿no? Algún otro tipo de tierra, pero bueno, tampoco me voy a poner a pedir, ¿no? La Besuba, ¿qué copiamos? Es la pregunta. O sea, no hay nada que uno diga que nos pueda dar algo de valor copiando, ¿no? Pero aún así, copiar... Se puedo copiar incluso el pantano, ¿no? O sea, por lo mismo, yo digo, si me tiene una luna, mira. Por lo menos el Dismember lo tengo para hacerlo, ¿no? Y pegarme un par de vidas menos. Como así con la diada no voy a picar vida, obviamente, si tiro el Dismember. Pero bueno, ya me entendé lo que digo. A ver qué es lo que roba él. Va con los dos. Va con los dos. Es un Colgan's Command. Seguramente.
No lleva rayo, porque de segunda los rayos contra Amulet se quitan, como es obvio, ¿no? Lleva Sun Colagans Command, seguramente. Sun Colagans Command. Sí, Power va a hacer daño a Adrián a partir del mapa. No me hace mucha gracia, obviamente, ¿no? Creo que es obvio. Voy a dejar que pase el daño así. Yo creo, sinceramente, que es un Colagans Command, que es lo que tiene, obviamente, si no pegaría, porque, lo he dicho, el rayo... No sé si lo he quitado todos, pero generalmente se suelen quitar de segunda contra Amulet Titan, por lo mismo, porque no vas a usarlos, ¿ok? No van a ser tan útiles como es normal. El robo no está mal. O sea, en el sentido de que me faltaría poco ya para jugar Titan. Tengo Titan en la mano. Me voy a quedar con el dismember enderezado. Puedo partir incluso el mapa e ir a por una Valakut y con la Valakut incluso este turno hacer daño, ¿ok? Lo cual no es para nada mala idea, ¿eh? Ahora que lo pienso. Y hacer, por ejemplo, cargarme un Doughty, que por lo menos me quito algo de en medio, ¿ok? Que algo es algo. Así que mira, lo voy a hacer. No me parece una mala idea. Parto el mapa, Valakut. Tierra tape, 3 palos al Doughty. Y lo dicho, tiene Colagans Command, no me voy a parar, no voy a parar a bloquear con la Driada, sinceramente. Que es lo que creo que tiene. Si tiene un rayo, es que si no pega con el token, no, el rayo no lo tiene, creo yo, porque no habría pegado con el token como es normal. Al final acabamos un atacante más y te ayuda a meter presión antes de que yo juegue el titán, ¿no? Así que creo que no tiene un Lanimbo, lo que tiene es un Colagans Command en la mano. Aún así, Colagans Command obviamente no me hace ni putísima gracia, pero... Oye, ya es algo, ¿no? Es algo menos. Yo obviamente su turno tendría que pasar el daño, no pasa nada. Por lo mismo. Si tira Colagans Command, me va a hacer descartar seguramente. Solamente tira por 6. Es que no es que tampoco me... Puedo dejar que pase el daño, ¿ok? Por lo mismo, no me supone un riesgo ahora mismo. Es a lo que me refiero. A ver. ¿Pega solo con el Doughty? No, pega de 6. Adelante. Por mí, vamos, pega lo que tú quieras. A turno. Vale. Final del turno, dismember al Doughty y lo hago así. Por lo mismo, tampoco quería descartar de la mano algo que podría ser mejor. Y aparte tampoco quería patarmearme por el tema de la luna, ¿ok? Ah, mira, me tira el Undying, vale. Ah, la Undying me da un poquito igual, la verdad. No pasa nada. O sea, la Undying literalmente creo que es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Bueno, con el contador, vale. Hay que ver un poco si es que tiene o no. Mira, voy a comprobarlo ya ahora. Ya que me va a sobrar el daño, voy a pegarle, en este caso... Voy a meterle el daño al Doughty. A ver si él tira en respuesta a algún teleport, no. Algún Terminate o algo. Por uno negro. Undying de nuevo, vale, y eso ya es partida para nosotros. Sí, al fin y al cabo lo que tenía, más que nada, era Undying en la mano. Me parecía raro porque, lo dicho, hay que ver también contra Scan, hay que ver muy bien que lo que ha tirado ya, ok. Terminé tiro 1, puede que tuviera otro perfectamente, ¿no? Creo que aparte, es que no sé cuántas lleva de base, creo que iban 2 de base y se meten 1 de banquillo, o se meten X de banquillo, no lo sé muy bien a ciencia cierta. Pero creo que no llevan 4, creo, creo. Ok, no lo sé a ciencia cierta, pero lo he dicho, esto ya es letal, esto ya con uno rojo no vas a hacer nada. Menos si hemos leído bien, yo creo que tenía Colagans Command en mano, sinceramente, por lo mismo, porque no pegó con el token. Si tuviera el ball con el token también pegas, por lo mismo, es un atacante más, es un daño más, y bueno, va a ser el mismo resultado si paras con la Driada, ¿ok? O sea que le va a caer el ball. Por eso digo que no creo que tuviera eso. Aquí aún así voy a prevenir un poquito, no sacar con la carta en mano, que yo que sé, que no creo que haga nada, pero voy a poner un bosque y una Valakut, y con eso me sobra. Ah, me suena y basta. Y son 2 a la cabeza. Y ganamos. No he podido probar el tema de las líneas, O sea, me ha dolido un poquito que no he podido probar el tema de las líneas. La verdad que lo he probado. Contra Scan lo probamos de una vez. No va mal, por el tema de que no te puedes camear. O sea, ahora mismo hemos tenido, tampoco voy a decir suerte, ¿no? O sea, ha estado bien la partida simplemente. Nos ha descartado un poco, no ha salido con monos, que es cierto. No había luna, aún así con la luna yo estaba preparado con la Bosseihu siempre. Siempre, 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 porque sé lo que suele venir.
Bueno, lo dicho, tampoco hemos jugado nada mal. Me parece que ha estado bastante bien la partida. Y bueno, la verdad que es un pairing muy complicado para Amulet, ¿eh? Gana esto, muy complicado. Si de verdad se gana, hay que estar con los 5 sentidos, súper atento, intentarle la mano de cualquier forma, por lo mismo. Por ejemplo, antes cuando pegó con los bichos y tal, que puede tener en la mano, que tenía un Bolt, tienes un Colagans Command, si no has matado a la Adriana no tienes el Terminator ahora mismo, quieres meter presión, muchas cosas, son 40.000 cosas. Y de verdad, para ganarle, cuesta mucho. Lo bueno es eso, que en la primera partida, al ser nosotros, tenemos la ventaja, ya que por ejemplo nuestras sagas, aunque no ha sido el caso, no había saga en la primera partida, pero nuestras sagas triggerían antes, por lo cual es lo del tipo de banquillo que estaba comentando antes. Si sales tú contra Scam, te dejas 3 sagas y sueles quitar alguna. Te sueles quitar, por ejemplo, la caverna, te sueles quitar la boyuca o alguna otra cosa que no te haga mucha falta, ¿ok? Si sale el oponente, tus sagas van fuera. ¿Por qué? Porque su luna generalmente va a entrar antes que. Bueno, perdón, eso va a entrar antes de que triggeree tu saga. Por eso son banquillos diferentes, ¿ok? Son sites muy diferentes. Y también hay que ver el tema del coloso, porque el coloso muchas veces a lo mejor lo juegas sin tener ninguna tierra en mano o sin poder sacarle el fuelle que uno realmente quiere sacarle. Y por eso me está pensando en sacarlo. Pero por ejemplo, este mazo también lleva necromencia, por lo cual si me quita el titán me duele bastante. Aun llevando otros bichos que suelen combatirlo bien, necromencia duele bastante, por lo que el coloso depende, ¿no? Pero se lo suele dejar. Y bueno, lo dicho, yo llevo las líneas, generalmente lo metí contra Scan por lo mismo, porque era un pairing muy complicado. Contra Scan y Murtine, sobre todo contra Murtine le duele un montón. Y Scan no te puedes cambiar de primera. O sea, te puede tirar el Grief y quedarte una mano, pero que tranquilo que no va a volver. Igual con el Fury, ¿ok? Sobre todo con el Grief. Y bueno, pues nada, lo dicho, aún así un pairing muy complicado para Amulet, 70-30 o por ahí más o menos. Pero bueno, lo hemos hecho bien y ha ido guay, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Recuerda suscribirte, comentar, compartirlo, ¿ok? Sobre todo eso, suscribirte porque si quieres aprender de Modern, jugadas del Amulet, cómo jugar contra Amulet, ¿no? En este caso, bueno, pues te va a venir bien. Y dicho esto, pues nos vemos en el siguiente. Adiós.